La obsidiana bajo los pies de la emperatriz, Tala había sido testigo de 3.000 años de su reinado. Y sin embargo, esta noche se sintió diferente, más frío, tal vez, o tal vez ese fue solo el peso de la memoria. Presionando hacia abajo a través de las suelas de sus botas ceremoniales. Se quedó sola en la plataforma de observación, con las manos juntas detrás. Su espalda de esa manera particular que puso nerviosos a los diplomáticos visitantes, observando las lunas gemelas de Sardatia. Traza su danza eterna a través del vacío. 23 años, 4 meses y 17 días. No es que ella estuviera contando. Las emperatrices no contaban los días como poetas enamorados o madres ansiosas. Excepto que ella era una madre, había sido una madre, aún podría ser una madre si el universo tuviera alguna misericordia. Lo que en su considerable experiencia generalmente no sucedió. Tu resplandor, él. Las firmas de energía de las boyas marcadoras externas siguen fluctuando. La voz de la comandante Voss crujió a través de sus nervios. Tranquilo, disculpándose como siempre. Podría ser interferencia solar. Podría ser un mal funcionamiento. Podría ser. Estás interrumpiendo mi tiempo de melancolía. Voss. Que ambos sabemos que está programado de la hora 20 a la 22. Tala no giró. Desde la ventana gráfica. Debajo, la ciudadela imperial se extendía por el continente capital como un sueño geométrico. Todos. Ángulos y estructuras imposibles que doblaban el espacio lo suficiente como para provocar náuseas a los visitantes humanos. Ella había encargado esa flexibilidad arquitectónica específicamente después de conocer a la primera delegación de la Tierra que había pasado toda la cumbre diplomática. Luciendo débilmente verde. Los humanos todo volvió a los humanos últimamente, ¿no? Esos pequeños bizarros. Efímeras que vivieron apenas un siglo, pero que de alguna manera acumularon más caos en su breve existencia que la mayoría de las especies. Gestionado en un milenio. Sira había quedado fascinada por ellos. Sira, la de su hija. El nombre todavía estaba atrapado en su garganta como una fluctuación cuántica allí y no allí simultáneamente. Señora, con respeto, su tiempo de crianza en realidad está programado del 19 al 21. Hora. Lo extendiste el último ciclo después de la disputa comercial con los Velori. Consorcio. Vos tenía ese tono cuidadoso que usaba al corregirla. ¿El qué? Sugirió que ya estaba redactando mentalmente su carta de renuncia. Entonces estoy llegando tarde. Qué ineficiente de mi parte. Tala finalmente se volvió de la ventana gráfica. Su abrigo largo le rodeaba los tobillos probablemente con más dramatismo del necesario. Pero ella era una emperatriz. El drama estaba en la descripción del trabajo justo ahí entre. Mantén la estabilidad imperial y luce bien con una corona. ¿Qué quieres realmente, vos? El alto consejo es. Solicitando, exigiendo en realidad, aunque lo expresaron como solicitando un. Sesión de emergencia sobre las escaramuzas fronterizas cerca del brazo terciario. Dile. Ellos estoy ocupado siendo majestuoso y llegaremos a eso cuando termine. Ella comenzó a caminar hacia el ascensor, su reflejo. Fantasmas en las paredes pulidas. El rostro que miró hacia atrás había visto el auge y la caída de las civilizaciones, había firmado tratados y órdenes de ejecución, le habían alisado el cabello de la frente a Sierra durante las fiebres infantiles que ahora parecía imposiblemente distante. Esos oídos. Sierra había sido tan cohibida. Sobre sus orejas de niña, pensando que eran demasiado largas, demasiado puntiagudas, demasiado. Tala le había dicho que eran perfectos, que la marcaban como heredera de un imperio que se extendía a través de las estrellas. Los humanos todavía luchaban por nombrar gran cantidad de bien que había hecho. El ascensor descendió a través de 17 capas de realidad adyacentes al espacio, lo que siempre la hizo. El estómago hace cosas interesantes a pesar de 3 milenios de práctica. Cuando las puertas se abrieron hacia el ala imperial, ella, la ayuda personal, Kesa, estaba esperando con una tableta y una expresión que Tala había aprendido a temer. No, dijo Tala, yo. Aún no he dicho nada. Tu resplandor, tu oreja izquierda está temblando. Solo se contrae cuando estás a punto de arruinarte. Mi noche. La oreja de Kesa se contrajo más notablemente. Ha habido un desarrollo. Sistema exterior, un barco. Tenemos muchos barcos, Kesa. Somos un imperio interestelar. Los barcos son más bien el punto. Esto. El barco transmitió códigos de identificación que no han estado activos en 23 años. La voz de Kesa bajó. Sierra codifica tu resplandor. El pasillo parecía
inclinación, lo cual fue impresionante dado que los generadores de gravedad mantuvieron todo bloqueado en perfecto estado. Demasiado estándar. Independientemente de lo que la física pensara al respecto. La mano de Tala encontró la pared fría y sólido y real. Eso es imposible. Sí, señora. Muy imposible. El barco está solicitando permiso para atracar. Es una nave de clase terrenal. Carga modificada. Transporte. Tal vez 70 años para sus estándares. Honestamente, parece que sí. Debería haberse desmoronado en los cinturones de radiación externos, pero se mantiene unido a través de lo que solo puedo. Describa como rencor y soldadura excesiva. Clase tierra. Las palabras sabían a esperanza. Y el miedo se mezcló. Ha confirmado que la firma biométrica coincide con la princesa Ser 99.7%. ¿Certeza? El 3% se debe a que, francamente, nuestros sensores no pueden creer lo que son. Leyendo tampoco. Tala ya se estaba moviendo, caminando por el pasillo lo suficientemente rápido como para que Kesa tuviera que trotar para mantenerse al día. Estado de seguridad, protocolos de bloqueo completos inicializados. El Alto Consejo está perdiendo sus mentes colectivas. El canciller Voss se desmayó. Señor, Chemies exige que vaporicemos la nave de inmediato como una probable trampa. Lady Sa sugirió que al menos hiciéramos algunas preguntas primero, por eso ella es mi favorito en el consejo. ¿Dónde está el barco ahora? Sosteniendo en el marcador exterior, esperando tus órdenes tu resplandor. Habían llegado a la bahía privada del hangar, un espacio al que Tala no había entrado en años. Eso. Todavía olía débilmente a ozono y al combustible de propulsión favorito de su hija, del tipo caro que ardía azul y producía. Los ingenieros se quejan de sobrecostos. Tráela, dijo Tala en voz baja. Aquí, bahía privada. Sin abogado. Sin guardias excepto el equipo personal de Voss. ¿Y si alguien filtra esto al Imperial? Fuentes de noticias antes de que esté listo, personalmente las arrojaré a una estrella. Ah. Pequeña estrella. Una de esas irritantes enanas rojas que tardan una eternidad en matarte. Me aseguraré de que todos entiendan las especificaciones Star, señora. Kesa fue. Ya trabajando con su tableta, los dedos volando a través de interfaces holográficas. Tu resplandor, ¿y si realmente es ella? Entonces voy a abrazar a mi hija hasta que pida clemencia. La voz de Tala. Agrietado ligeramente. Y luego voy a exigir una explicación por 23 años de silencio en ese orden. ¿Y si no es así? Ella, entonces alguien aprenderá por qué hacer una esperanza de emperatriz se considera el peor crimen de guerra posible en 17 sistemas. Las puertas de la bahía del hangar se abrieron cíclicamente con un. Suena como la realidad respirando hondo. El barco que cojeaba hacia el hangar privado parecía que había sido ensamblado por alguien que había leído sobre la construcción de naves espaciales en un manual mal traducido y decidió improvisar él. Partes difíciles. Tala observó desde la plataforma de observación como el barco. Ella. Dudé en llamarlo barco en el sentido tradicional y me instalé en la plataforma de aterrizaje con un gemido de metal maltratado. Eso hizo que los monitores estructurales del hangar destellaran tonos alarmantes de ámbar que volaban a través del espacio interestelar. Voss dijo a su lado, su tono atrapado entre la evaluación profesional y la personal. Horror. Aparentemente, el rencor es una fuente de combustible más poderosa de lo que le hemos estado dando crédito. Las manos de Tala estaban agarrando la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto pálidos. Se obligó a relajarse, a respirar, Recuerde que ella era una emperatriz que había negociado 17 tratados de paz separados. Y solo perdió la compostura 2 veces. Ambas veces involucraron la adolescencia de Sirra. Y un transbordador diplomático robado. La esclusa de aire hizo un ciclo con un silbido que sugería que los sellos estaban reteniendo. Juntos a través de puro optimismo. Tala bajó las escaleras de la plataforma, saludando. El intento de Voss de proceder primero con los protocolos de seguridad. Si esto fuera una trampa. Fue el más elaborado y emocionalmente devastador en la historia imperial, y casi admiraba él. Compromiso. La puerta de la esclusa de aire se abrió. Sierra pasó primero, y todo el universo de Tala se contrajo al ver el rostro de su hija. Mayores, sí, humanos envejecidos y aparentemente vivos. Entre ellos dejó su huella, incluso en su especie longeva. El cabello de Sira era más corto, cortado en un estilo terroso que probablemente tenía un nombre que Tala no entendería. Pero sus ojos eran los mismos, que
particular gris plateado que marcó el linaje imperial. Y sus orejas se alzaron orgullosas y apuntaban a través de su cabello. Madre, dijo Sra, y su voz recorrió 23 años de distancia en un solo palabra. Tala abrió la boca para responder, para exigir, para cuestionar, para quizás. Grita. Pero antes de que pudiera, un hombre salió de la esclusa de aire detrás de Sierra. Humano, inequívocamente así, con las orejas cortas y la vida comprimida escritas en las finas líneas alrededor de sus ojos. Estaba intentando lo que Tala finalmente reconoció como un arco imperial formal. Excepto que había retrocedido las posiciones de las manos y esencialmente estaba afirmando. Soy una lata de sopa decorativa en diplomático. Lenguaje gestual. Tu supremo resplandor majestuoso, dijo el hombre con un acento imperial dolorosamente acentuado. Yo soy David. Chen y yo estamos muy honrados de estar en Tue, miró a Sierra desesperadamente. Presencia, Sierra suplió, sus labios temblando. ¿Presencia? Sí, esa palabra. Y practicó esto. David se enderezó, luciendo mortificado. Tuve un discurso completo. Fue muy respetuoso. Lo he olvidado todo porque tu techo es de alguna manera más grande por dentro que él. Afuera y estoy teniendo una pequeña crisis sobre geometría. A pesar de todo, los años, la silencio, el dolor de la pérdida, Tala sintió algo así como una risa tratando de escapar. El techo utiliza principios arquitectónicos no euclidianos. Está destinado a ser impresionante. Misión cumplida. David dijo débilmente. Creo que necesito sentarme. No puedes sentarte en la casa de la emperatriz. Presencia sin permiso. Sra susurró urgentemente. Te lo dije. Oh. Me dijeron muchas cosas y la mayoría de ellas se me han ido de la cabeza porque estoy conociendo a una emperatriz espacial inmortal que podría. Probablemente vaporízame con su mente. No puedo vaporizar a nadie con mi mente. Tala dijo, necesito al menos un gesto con la mano y una orden neuronal. La burocracia insiste en lo correcto. Protocolos de autorización. David miró a Sira. ¿Está bromeando? No puedo decir sí. Ella está bromeando. Yo tampoco estoy seguro, admitió Sierra. Madre siempre ha tenido un. El sentido muy seco de las palabras murió cuando dos figuras más emergieron de la esclusa de aire. Niños, un chico al borde de la adolescencia, alto y desgarbado en forma humana particularmente incómoda, y una niña quizás de 8 o 9 años estándar. Años, sosteniendo una criatura maltratada y disecada que alguna vez podría haber sido un conejo. Ambos tenían el humano de su padre. Rasgos mezclados con otra cosa, los ojos de Sira. Pero lo más inconfundible. Levantándose de sus cabezas con elegantes curvas, se encontraban unas orejas que los marcaron como algo inédito. La chica miró directamente a Tala con la intrépida curiosidad de los muy jóvenes y dijo en perfecto imperial sin acento, ¿eres tú? ¿De verdad nuestra abuela? Papá dijo que gobernabas 1.000.000 de billones de estrellas, pero eso. El número parece inventado. El hangar quedó absolutamente en silencio. Vos. Se había puesto rígido a su lado. Tala podía escuchar su propio latido del corazón, fuerte e insistente contra siglos de calma controlada. En realidad, tiene aproximadamente 740.000 millones de estrellas en todo. 17 sistemas. Tala se escuchó a sí misma decir, aunque el recuento exacto fluctúa. Dependiendo de las tasas de formación estelar y de cómo clasifiques las enanas marrones. Mira, la niña se volvió hacia su hermano triunfalmente. Te dije que ella lo sabría. El chico tenía que tener al menos 12, tal vez 13 años. Estaba mirando todo con los ojos muy abiertos que seguían captando la luz y destellando plata. Este lugar es increíble. Kira, mira la forma en que las vigas de soporte atraviesan la fase dimensional. Capas. Puedes ver el anclaje cuántico si lo miras bien. Estoy mirando a la abuela. Anunció Kira. Papá dice que es grosero no mirar a la gente cuando los conoces. Además, eres muy brillante. Es ser brillante parte de ser una emperatriz. Es el revestimiento ceremonial de mi ropa. Tala lo logró. Su garganta. Me sentí apretado. Está tejido con hilos reactivos falsos. Eso es tan genial. El aliento de niño. Soy Keren, su majestad. Señora, abuela, no estoy seguro de qué. Se supone que debo llamarte. Tala miró a Sierra, que tenía lágrimas corriendo por su rostro, sin hacer ningún movimiento para secarlas. Lejos. David tenía su brazo alrededor de su esposa, porque aparentemente Sira había
Se casó con un humano que no podía inclinarse correctamente e hizo bromas sobre geometría y parecía que estaba preparado para lucha físicamente contra una emperatriz si es necesario para proteger a sus hijos. Creo, Tala, dijo lentamente, cada palabra elegida cuidadosamente porque estaba parada en una encrucijada entre el gobernante que había sido durante 3.000 años. Años y algo completamente diferente. Esa abuela será suficiente, aunque me temo que estoy fuera de práctica. No he sido abuela de nadie antes. Eso es. Está bien, dijo Kira alegremente. Tampoco hemos sido nietos de nadie antes. Excepto que tenemos a los padres de papá en tierra, pero son abuelos humanos, lo cual es diferente. Hacen galletas. ¿Haces galletas? Yo derribo gobiernos y mantener el orden interestelar, dijo Tala. Entonces, nada de galletas. Y probablemente podría hacer arreglos para que se hagan galletas. Tala sintió que algo fundamental cambiaba en su pecho. Algunos con cuidado. Muro construido desarrollando fallas estructurales catastróficas. Aunque debería. Te advierto que la cocina imperial tiende a lo elaborado, podemos probarlo de todos modos. Preguntó Kira. Tala la miró. Hija, en la familia que Sirra había construido en esos 23 años perdidos, en los niños híbridos imposibles que estaban parados. La bahía de su hangar, mirándola con esperanza y nerviosismo, y ese particular coraje obstinado que corrió en él. Bloodline. Sí, dijo en voz baja. Sí, creo que podemos intentarlo. La emergencia. La sesión del Consejo Superior había durado aproximadamente 47 minutos. Y el canciller Voss se había vuelto de un interesante tono púrpura que Tala nunca antes había visto en su especie. Hizo una nota mental para comprobar si indicaba una crisis médica inminente o simplemente una indignación excepcional. Híbridos, Voss. Decía que su voz subía registros que probablemente violaban varios ruidos. Leyes de ordenanza en la ciudadela imperial, contaminando los mismos salones donde él. Los acuerdos de pureza se firmaron hace 900 años. Los acuerdos de pureza eran sobre prevenir la experimentación genética no autorizada en seres sintientes. Señora. Sa intervino suavemente. No sobre nietos. A menos que esté sugiriendo. La princesa Sira califica como experimentación no autorizada, lo que parece grosero, el principio permanece. Lord Kem golpeó su mano contra la mesa del consejo, lo que respondió mostrando un diagrama holográfico de su sistema cardiovascular y amablemente sugiriéndole que reduzca su consumo de sodio. Estos niños representan una amenaza existencial para la integridad del linaje imperial. ¿Qué sucede cuando alcanzan la madurez? ¿Reclamarán derechos de herencia? ¿Seremos esperados? ¿Reconocerlos como herederos legítimos? Tala se sentó a la cabecera de la mesa, ella. Los dedos se inclinaron frente a su rostro, observando cómo su consejo se desgarraba ante la pregunta de si ella. Los nietos deberían existir. Había estado despierta durante 31 horas seguidas, consumía suficientes estimulantes para mantener a un humano consciente durante una semana, y estaba desarrollando un dolor de cabeza que se sentía como una pequeña estrella colapsando detrás de su ojo izquierdo. Son niños, dijo en voz baja, y la mesa se quedó en silencio. Sean lo que sean cuáles sean las complicaciones políticas que representen, tienen 8 y 12 años. Quizás nosotros. Podría posponer la crisis existencial hasta después de desayunar. Tu resplandor con respeto, el desayuno no resuelva el problema constitucional fundamental. Vos había vuelto a su normalidad. Color que fue casi decepcionante. En el momento en que los reconociste, tú creó una pesadilla sucesoria que nos perseguirá durante siglos. Los llamé mis nietos. Eso no es una sucesión. Reclamo. Es cortesía básica. En la ley imperial, no existe lo básico. Cortesía familiar. Kem dijo, cada palabra que dices tiene peso legal. El gesto implica política. Tú lo sabes mejor que nadie. Tala sí sabía. Esto. Había pasado 3.000 años aprendiendo que sus sentimientos personales eran irrelevantes en comparación con los imperiales. Estabilidad. Ella había visto a los amantes envejecer y morir en lugar de molestar a los cuidadosos. Equilibrio de poder. Había tomado decisiones que la habían perseguido durante siglos porque eran necesarias para el bien de billones, y ella estaba muy cansada de eso. Quizás, dijo ella cuidadosamente. La ley imperial necesita actualizarse. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Incluso las pantallas holográficas parecieron congelarse en estado de shock. Lady Sa recuperada. Primero. Su resplandor está sugiriendo una reforma constitucional porque, de dos híbridos de los niños, que yo estoy sugiriendo que un gobierno que no puede dar cabida a la existencia de una familia puede ser consecuencia de una solicitud de reconsideración. Tala se puso de pie y el gesto llevaba 3 milenios de autoridad. Hemos celebrado el imperio a través de la adaptación, no rigidez. Hemos incorporado la Velori. A pesar de su biología radicalmente diferente. Hemos hecho la paz con el silicio colectiva, aunque la mitad de ustedes, argumentó máquinas, no podía ser verdaderos ciudadanos. Y ahora me estás diciendo que no puedo entender cómo manejar 2 niños que tienen patrimonio de la humanidad. El Velori no llevar sangre imperial, dijo Drevo obstinadamente. No, simplemente reescribieron la mitad de nuestro comercio. Infraestructura y ahora controle los sistemas financieros que usó para comprar sus casas de vacaciones en las lunas de placer. Tala sintió que su dolor de cabeza se intensificaba. Chemies, abogas constantemente por expandir las relaciones diplomáticas humanas. Porque su tasa de innovación no tiene precedentes. Escribiste una página 17. Memorando sobre cómo la creatividad humana podría revolucionar nuestro estancado desarrollo tecnológico. Eso es diferente de mezclar líneas de sangre. ¿Lo es? ¿O simplemente te sientes incómodo? ¿Porque la mezcla ocurrió en mi familia y no en algún documento político abstracto? Ella dejó pasar la pregunta. Aquí está. ¿Qué va a pasar? Ser y su familia residirán en los cuarteles imperiales mientras resolvemos los más grandes. Preguntas. Los niños recibirán educación tanto humana como imperial. Cultura. Y todos dejarán de referirse a ellos como contaminación antes de que les recuerde. Todos por qué enojar personalmente a una emperatriz aparece como una mala idea. En el manual diplomático. No existe tal manual. Lady Sa dijo, ahí. Será para esta noche, y será de lectura obligatoria. Un timbre del Neuralcom de Tala interrumpió lo que estaba dando forma. Hasta ser una excelente diatriba. La voz de Baz sonó entrecortada con voz reprimida. Diversión. Tu resplandor, quizás quieras venir a los archivos imperiales. Ha habido un incidente. ¿Qué tipo de incidente? Del tipo en el que su nieto de alguna manera ha accedido a sistemas que teóricamente requieren un linaje puro. Autenticación y actualmente está teniendo una conversación muy animada con él. Inteligencia de archivo sobre las implicaciones filosóficas de la conciencia cuántica. La IA parece encantada. Y no sabía que podría estar encantado. Tala cerró los ojos brevemente. Estaré allí mismo. Ella barrió fuera del consejo. Cámara, dejando que el alto consejo discuta entre ellos, lo cual hacen. Independientemente de su presencia. Los archivos imperiales ocupaban un espacio que existía parcialmente fuera del espacio normal, lo que hizo que alcanzarlo fuera un ejercicio interesante. Al aceptar que los pasillos no necesariamente conducían a donde parecían ir. Cuando llegó, encontró Keren sentado con las piernas cruzadas en el suelo debajo del nexo de datos central, rodeado de textos holográficos flotantes. En 17 idiomas diferentes, todos desplazándose a su alrededor a velocidades que deberían haber sido incomprensible. La inteligencia de archivo, una construcción cuántica más antigua que la propia Tala, tenía. Manifestó un avatar que parecía inquietantemente complacido. Él es extraordinario. La IA dijo sin preámbulos. ¿Sabes que él puede procesar datos temporales no lineales? ¿Flujos de datos? No he tenido una conversación tan interesante en 400 años. Se supone que no debo estar aquí, ¿Yo? Preguntó Keren, mirando a Tala con los ojos de sierra. El guardia dijo que yo. Pude mirar a mi alrededor, pero luego toqué la interfaz y simplemente se abrió. Todo se abrió. Hay tanto información y todo está conectado en estos patrones asombrosos. Y de repente dejó de parecer nervioso. ¿Estoy dentro? ¿Problemas? Los bloqueos de linaje deberían haber impedido el acceso por completo, Botch. Murmuró. No debería poder ver la interfaz, y mucho menos usarla. Quizás, dijo Tala lentamente. Él. Bloodline Elax reconoció algo sobre lo que todavía estamos discutiendo en las cámaras del consejo. Ella se arrodilló junto a Keren, ignorando las protestas de sus rodillas que le recordaba que ella había estado viva para 3.000 años. ¿Qué estabas mirando? Todo. Keren dijo, su rostro se ilumina. La historia del imperio. La tecnología,
la forma en que usas el entrelazamiento cuántico para una comunicación más rápida que la luz. Pero sigues usando el protocolo Dravary de hace 600 años cuando claramente hay un sistema más eficiente. Método que nadie ha implementado porque requeriría reestructurar toda la red de comunicaciones y eso es. Tala parpadeó. ¿Obtuviste todo eso de? Es obvio una vez que miras los datos. Patrones de flujo. Papá dice que soy bueno viendo patrones. Mamá dice que soy un espectáculo. Apagado. Parecía preocupado de nuevo. No estoy tratando de presumir. Es solo que realmente. Interesante. A la IA le gusta, dijo Voss como si esto lo explicara todo. La IA tiene excelente sabor, dijo primitivamente la inteligencia del archivo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien menor de 500 años? ¿Te molestaste en preguntarme cómo estaba? El ataque se produjo 3 días después de que Keren se estrellara. La red de comunicaciones imperial, tratando de solucionar los problemas de eficiencia. Él se había identificado. En su defensa, la red corría un 17% más rápido ahora, aunque la mitad. El consejo había pasado una tarde gritando a los canales de Deadcom antes de que se reiniciaran los sistemas. Tala estaba en ella. Trimestres revisando la 73ª propuesta sobre cómo manejar la situación híbrida cuando la alarma comenzó. No las campanadas educadas que indicaban mantenimiento programado o dignatarios visitantes, pero la resonancia profunda que significaba que alguien había decidido. La violencia era una solución apropiada al desacuerdo político. Ella se estaba moviendo. Antes de que la voz de Voss golpeara su calma neuronal. Brecha en el ala residencial. Apuntando a la familia, la seguridad y la ruta de la princesa. Pero Tala no escuchó el resto. Ella corrió, lo cual fue algo que las emperatrices generalmente no hacían porque parecía indigno, y ella tenía gente para correr. Pero estos fueron. Su gente, su familia y su dignidad podrían convertirse en una estrella. Ella encontró David en el pasillo fuera de sus aposentos, sosteniendo una pieza de escultura decorativa como un garrote y mirando. Absolutamente aterrorizado, pero obstinadamente inamovible. Detrás de él, Sierra tenía los dos. Los niños se presionaban contra la pared, y sus ojos se habían vuelto completamente plateados de una manera que Tala no había visto desde que su hija estaba joven y enojado. 3 figuras con trajes sigilosos avanzaban, armas. Dibujado, y Tala reconoció las insignias incluso a través de los campos de distorsión. Guardia personal de Chemi. Por supuesto que lo fue. Retírate, dijo Tala, su voz llevando esa frecuencia particular que hacía que la desobediencia fuera físicamente dolorosa para cualquiera con neural imperial. Modificaciones. Los atacantes se congelaron. Uno de ellos realmente gimió. Radiance, el atacante principal lo logró, ordenó Lord Chemies. Acerca de Lord Chemi. Para saber por qué los intentos de asesinato de miembros de la familia imperial. Llevar un máximo. Sentencia de ser lanzado al agujero negro más cercano sin nave. Tala. Caminó hacia adelante lentamente y los atacantes retrocedieron paso a paso. ¿Pensabas que estabas protegiendo al imperio? ¿Preservar la pureza de la línea de sangre? ¿O simplemente estabas siguiendo órdenes porque pensar era demasiado difícil? Los niños son abominaciones. Los niños, dijo Tala en voz baja, peligrosamente, son mis nietos. ¿Qué? Significa que hacerles daño a ellos me está haciendo daño a mí. Lo que significa que acabas de cometer traición en su forma más tradicional y fatal. Entonces llegaron las fuerzas de seguridad, inundando el corredor con suficiente personal armado para invadir una pequeña luna. Voss estaba gritando. Las órdenes y los atacantes estaban siendo sometidos con el tipo de eficiencia que provenía de siglos de Pra. Se volvió hacia su familia. David todavía sostenía la escultura, con las manos temblorosas. Sira parecía lista para llorar. A través de las paredes y los niños. Kira lloraba en silencio, con la cara presionada contra. Del lado de su madre. Keren miraba a los atacantes con una expresión que lo hacía parecer mucho mayor de 12 años. Calculadora y fría de una manera que le recordaba incómodamente a Tala a sí misma. ¿Nos van a matar?, preguntó Kira en voz baja. No, dijo Tala. Firmemente. Se arrodilló, sus túnicas ceremoniales se agrupaban a su alrededor. Nadie es. Voy a matarte. Lo prometo. No puedes prometer eso, dijo Keren rotundamente. Hay 17 miembros del Consejo y al menos el 40% de ellos piensa que no deberíamos existir. Las probabilidades no están en nuestro favor. Luego cambiamos las probabilidades. Tala miró a Sira.
Necesito dirigirme. El imperio. Todo eso. No solo el ayuntamiento, no solo la capital, todos. Madre, he pasado 3.000 años siendo cuidadosa, siendo medida, pesando cada palabra para impacto político. Tala se puso de pie. He terminado de tener cuidado. El imperial. La transmisión salió una hora más tarde, transmitida a través de todos los canales de comunicaciones en 17 sistemas estelares. Tala se puso de pie. En el principal centro de comunicaciones. Sin guión, sin comentarios preparados, solo un emperatriz que finalmente había tenido suficiente. Soy la emperatriz Tala, y estoy llamando a su fin. A la discusión sobre si mis nietos tienen derecho a existir. La respuesta es sí. Ellos existen. Ellos son familia, y cualquier intento adicional de debatir su legitimidad se considerará un insulto personal al trono imperial, que conlleva consecuencias que te animo a que no descubras. Ella hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Mi hija desapareció durante 23 años. Y pensé que la había perdido para siempre. Regresó con una familia, un esposo humano, 2 hijos híbridos y una vida que ella elegí sobre el que planeé para ella. El Alto Consejo llama a esto una crisis. Y llámalo un regalo que nunca esperé recibir. En algún lugar del imperio, trillones de seres estaban observando. Tala podía sentir el peso de su atención, la red esforzándose bajo la carga de conexiones simultáneas. Nosotros, enorgullecernos de ser una civilización avanzada. Hemos dominado los viajes más rápidos que la luz, conquistado la muerte a través de extensión de la vida, maravillas construidas que remodelan el propio Spaceime. Y sin embargo, nosotros. No puedo entender cómo dar la bienvenida a 2 niños a nuestro medio sin tener un colapso colectivo. Ella dejó que la decepción colorea su voz. Quizás no estamos tan avanzados como pensamos. Las leyes cambiarán, continuó. La herencia se medirá por carácter y capacidad, no por pureza genética. El linaje imperial se adaptará como siempre lo ha hecho, como debe hacerlo para sobrevivir. Si algún miembro del Alto Consejo o de la burocracia imperial considera que esto es inaceptable, puede presentar una oferta. Su renuncia. Escuché que las colonias exteriores necesitan administradores. Ella miró directamente a la cámara. Por Keren y Kira, mis nietos que están observando. En algún lugar de la ciudadela, perteneces aquí. Perteneces a todas partes. No dejes que nadie te diga lo contrario. La transmisión terminó. Tala se quedó en el repentino silencio, sintiendo 3.000 años de. El cuidadoso cálculo político se desmoronó y descubrió que ella no lo extrañaba particularmente. Vos se acercó con cuidado. Su resplandor que no tenía precedentes. El buen precedente se estaba volviendo aburrido. Señor, Chemies ha huido a sus propiedades. El canciller Voss presentó su renuncia. Lady Sa está solicitando una reunión inmediata para discutir enmiendas constitucionales. Y hay aproximadamente 9.000 millones de mensajes llegando. Desde todo el imperio. La mayoría de apoyo, algunos indignados, varios. Preguntando sobre recetas de galletas por alguna razón. Kira preguntó si había hecho galletas. Dijo Tala. Aparentemente, es importante. 2 semanas después, Tala se paró en él. Plataforma de observación de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Kira estaba a su lado, presionando su nariz contra la ventana gráfica y haciendo preguntas sobre la formación estelar que fueron sorprendentemente sofisticado para un niño de 8 años. Cuando miras al sol de la Tierra, estás viendo la luz que se fue hace 8 años, Tala. Explicado. Para cuando tengas mi edad, si eliges los tratamientos de extensión de la vida, habrás visto todo. Las estrellas nacen y mueren. Eso es mucho tiempo, dijo Kira pensativamente. ¿Quieres? ¿Estarás aquí tanto tiempo? Estaré aquí todo el tiempo que me necesiten. Tala le puso la mano encima. El hombro de la nieta. Aunque espero que lo visites antes de que pasen epopeyas geológicas enteras. Mamá dice que dividiremos nuestro tiempo. 6 meses aquí, 6 meses en la Tierra. Papá necesita trabajo y Keren tiene amigos allí y se supone que debo terminar la escuela primaria. Kira levantó la vista. ¿Está bien que nosotros? ¿No se quedará para siempre? Es perfecto. Dijo Tala y descubrió que lo decía en serio. Algunas de las mejores cosas en la vida es temporal. Los hace preciosos. Detrás de ellos, Sierra y David discutían alegremente sobre sí.
Los jardines imperiales contaban como un lugar razonable para jugar al fútbol. Keren intentaba explicar la mecánica cuántica a un guardia muy paciente, que claramente no tenía idea de lo que estaba hablando. Pero asintió alentadoramente de todos modos. Tala había gobernado un imperio por 3.000 años. Ella había visto maravillas y horrores. Había dado forma al destino de billones, se había convertido en algo más allá. Humano o mortal o simple. Y sin embargo, de pie aquí viendo la imposible. Sintió que la familia llenaba los fríos pasillos de ruido, vida y caos ocasional. Más ella misma de lo que lo había hecho en siglos. El universo, decidió, de vez en cuando. Hice las cosas bien, incluso si tomó 23 años y una nave espacial mal soldada para obtener